10 de la mañana, 27 minutos, y como todos los viernes y a esta hora abrimos el diván de Romy. Así decidimos llamar a este espacio en el cual vamos a tratar diferentes temas, siempre desde el psicoanálisis. Ya inauguramos la columna oficialmente la semana pasada, donde tocamos un tema elegido por la gente a través de las redes, y hoy con otra temática muy particular. Yo le voy a dar la bienvenida a ella. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Meli, buen día. Buenos días a todos nuestros oyentes. Y sí, hoy tenemos un tema muy complejo y muy importante, un concepto pilar del psicoanálisis. Bueno, a mí me llamaba la atención esto. Es una continuación un poco de la columna de la semana pasada, donde hablábamos de el trastorno de ansiedad. Y en este caso, hoy es un sentimiento en particular del cual vamos a hablar, ¿no? Es la angustia. Romy me contaba un poco en privado, dice, para mí este es el tema del cual tenemos que charlar el próximo viernes. Contame por qué y por qué lo elegimos para el día de hoy. Bueno, Meli, veníamos diciendo, ¿no? A ver, primero, sí, hay una continuación entre cada columna, muy, digamos, con la lógica del psicoanálisis, ¿no? Claro que sí. Es como si fuéramos de sesión tras sesión, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Por qué la angustia? Habíamos hablado, bueno, de los trastornos de ansiedad, habíamos dicho que detrás de la ansiedad lo que había era angustia, claro, ¿no? Ese sentimiento, afecto, bueno, ya veremos de qué se trata. Pero bueno, es un pilar fundamental, un concepto fundamental del psicoanálisis, y bueno, es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Como sujetos, como seres humanos del lenguaje que somos. Tal cual. Bueno, quisiera empezar un poquito con Freud. Freud teorizó sobre la angustia en el inicio, ¿no? de su obra. Bueno, en primer lugar, dijo que la angustia era la transformación de la libido o la tensión sexual, ¿no? Que no había sido adecuadamente descargada. ¿Qué quería decir con esto? Porque suena muy complejo, claro, pero bueno, voy a tratar de bajarlo un poco a tierra. La primer columna, cuando les hablé del psicoanálisis, bueno, les hablé de estas primeras pacientes de Freud, ¿no? Sus histéricas, mujeres, todas ellas, ¿no? Que tenían toda esta sintomatología y también angustia, ¿no? Que no era provocada por una causa orgánica, claro, ¿no? De allí los inicios de Freud, el descubrimiento del inconsciente. Bueno, no es casual que estas mujeres padecieran, ¿no? En ese momento. No dejo de pensar que los inicios del psicoanálisis, bueno, y estas pacientes vivían en una sociedad, bueno, patriarcal, burguesa, ya lo he dicho. Y podemos decir que tenían dos proyectos o misiones en la vida, según la sociedad, digo, ¿no? El matrimonio y el ser madre o la reproducción, claro, ¿no? Entonces, bueno, Freud termina dando cuenta de esto. ¿Cuántos otros deseos, cuántas cuestiones muy relacionadas con el orden de la sexualidad estaban justamente reprimidas en estas mujeres, ¿no? No podían manifestar estos deseos a la sociedad. Claro. Entonces, bueno, de allí es que Freud por primera vez habla de la angustia relacionándola con la sexualidad y la represión, ¿no? Todo eso que estas mujeres no podían vivenciar, manifestar. Entonces, bueno, ese afecto, todo eso que estaba ligado a esa sexualidad se trasladaba en los síntomas que Freud, ¿no?, evidenciaba. Con el tiempo, Freud modificó esta teoría y va a decir que la angustia en realidad es una reacción ante una situación traumática, ¿no?, que impacta. ¿Cuáles eran estas situaciones? Freud va a decir el nacimiento, va a decir la pérdida de la madre como objeto, la pérdida del amor. Bueno, hay un montón de cuestiones, pero claro, quiero acompañar esta idea de una investigación que se realizó hace más de 70 años por René Spitz, que era un médico que él, digamos, investigó y comparó la situación de dos grupos de bebés, ¿no? Un grupo de bebés que luego de la posguerra habían quedado huérfanos, estaban sin sus madres, recién nacidos, y estaban en una sala de hospital siendo cuidados y alimentados allí. Y otro grupo de bebés que estaban siendo cuidados por sus madres en cárceles, claro, ¿no? ¿Qué te imaginas, Meli, que le pasó a los bebés que estaban siendo cuidados en el hospital sin sus madres? ¿Qué se te ocurre? Qué difícil la pregunta, mira, porque yo imagino, por un lado tenían a su mamá pero estaban en un contexto de encierro, y por otro lado no tenían a sus mamás pero estaban un poco más en libertad. Digo, lo relacioné con eso cuando me planteaste. Bueno, qué interesante, ya vamos a ir con eso de la libertad.
la mayoría de estos bebés morían. Y los que no morían, con el tiempo o enfermaban o tenían una gran tendencia a sufrir problemas psicológicos, ¿no? ¿A qué voy con esto? La importancia del otro, de la madre, en esos primeros momentos, ¿no?, de vida. Lo que no pasaba con los niños que eran criados en un, si se quiere, en un ambiente más hostil, ¿no?, la cárcel, pero acompañados de sus madres. Su mamá, claro. Entonces, la importancia de este otro, ¿no?, en los primeros momentos de vida de todo bebé, de todo ser humano. Bueno, entonces Freud, ¿qué concluye? Concluye que las causas de la angustia tienen que ver con la separación respecto de la madre. Claro. Ahora, ¿qué va a decir Lacan, este revoltoso psicoanalista que viene después de Freud? Va a decir, no, en realidad no es la separación de la madre, es la falta de esa separación lo que genera angustia. Bueno, personalmente en el consultorio, con los años pude ir confirmando las dos teorías. A ver, la importancia, sí, en los primeros tiempos de esa mamá, ¿no?, de ese vínculo, la importancia de ser hablado, no solamente de ser alimentado, ser hablado, ser amado, ser mimado, ¿no?, por esa madre, pero también en determinado momento, esos niños que me encuentro en el consultorio y que sufren, están angustiados, tienen la más variada sintomatología, y tiene que ver con que no hay una separación, ¿no?, de la figura de la madre. Claro. ¿No? Están muy apegados, no sé, ese nene de preescolar que llora todavía para quedarse en la escuela. Por ejemplo, ¿no? O no puede abrirse a lo social, al vínculo con sus compañeritos, porque siempre está extrañando a este otro primordial, ¿no?, que es la madre. Tal cual. Entonces, bueno, las dos cuestiones son ciertas. Así como es necesario un primer tiempo de un vínculo, ¿no?, que es todo, ¿no? Freud hablaba de esto, decía, el niño al principio, el bebé, ¿no?, está en una situación de desamparo psíquico. ¿Por qué? Porque depende 100% de un otro, ¿no?, para vivir, ni más ni menos, ¿no?, para vivir y sobrevivir. Pero bueno, en determinado momento es necesario un corte, ¿no?, respecto de esa mamá. Bueno, eso por un lado. Entonces, a ver, concluimos que la angustia siempre tiene que ver con una pérdida, ¿no?, o con una falta. Como sujetos siempre tratamos de evitarla, ¿no?, a toda costa, ¿no? Tenemos la más variada, como dije, sintomatología, fobias, no sé, ansiedades, pero son toda una manera en realidad de encubrir la angustia, de no llegar a ese punto que a la vez es necesario. Cuando mencionamos a los sentimientos, creo que la angustia siempre está relacionada a lo negativo, por lo tanto siempre queremos evitarla, es lo que vos mencionás. Claro, porque no se siente bien, es una realidad, ¿no? Bueno, Lacan decía, es un afecto, nos afecta realmente, pero bueno, no solo nos afecta. Detrás de la angustia, cuando llegamos a analizarla y la encontramos, bueno, también encontramos que algo la causa, ¿no? Y que detrás de la angustia a veces hay verdades muy importantes sobre nosotros, que no sabemos, ¿no? Recuerden el concepto de inconsciente, ¿no? Ese saber no sabido, pero que está ahí y nos está generando malestares. Bueno, está bien, no nos queremos angustiar, pero estamos sufriendo de un montón de otras cosas. Claro. De ansiedad, bueno, etcétera. La angustia entonces es el disparador muchas veces para que entendamos que nos está pasando algo. Exactamente. Que no sabemos bien qué es, pero que debemos buscarlo para liberarnos de esa sensación. ¿Cómo podemos afrontarlo? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, antes de responderte eso, voy a seguir un poquito más. Eso lo vamos a dejar para el final porque es muy interesante. Dale. Pero bueno, volviendo a Lacan, nos decía, ¿no?, que es un afecto y que es el único que no nos engaña, decía. Claro. ¿Por qué? No sé, yo a veces pienso, cuando estamos enojados, ¿no?, y cuando usamos el enojo como una manera frecuente, ¿no?, de reaccionar ante el otro, en realidad nos estamos defendiendo de algo, ¿no? Es como que todo el tiempo estás a la defensiva, te dicen. Sí, cuando te ven de afuera. Nos estamos defendiendo de esa angustia, ¿no? Que Freud decía, si bien tiene causas interiores, también proviene a menudo del vínculo con el otro. Claro, ¿no? Sí. Cuando siempre nos enojamos, ¿no?, con el otro, con lo que el otro hizo. Bueno, en realidad algo estamos ahí, de algo nos estamos defendiendo. También, bueno, otra cuestión que quería aclarar, bueno, angustiarnos es llorar solamente, digo, ¿no? Largar un par de lagrimitas y, bueno,
No. Claro, lo relacionamos por ahí con esa cuestión, pero ¿hay más detrás de la angustia? Hay más, o sea, la angustia nos lleva, ¿no?, a alargar esas lágrimas. Yo a veces pienso, ¿no?, manifestaciones muy típicas de la angustia son el nudo en la garganta, que lo sentimos así, o sea, hay algo el estómago ahí, cerrado. Exactamente, ¿no? Algo ahí que no sale. Bueno, cuando logra salir, ¿no?, y podemos llorar, hacemos una descarga, hacemos una catarsis, va a decir Freud en su época, pero bueno, no es todo eso, no es que la resolvemos, ¿no?, solamente ahí, sino tratando de buscar las causas de por qué estamos en esa situación tan angustiados, claro, digamos, ¿no? Muy bien. Otra cuestión muy importante, Lacan decía que la angustia tiene que ver con el deseo del otro. Recuerden la columna, la primera columna, yo les hablaba de esto, ¿no? Al principio somos deseados por otros, somos pensados por otros, deseados o no, hablados o no, bueno, eso también impacta de alguna manera. Entonces decía, la angustia es enfrentarse a eso, al deseo del otro. El deseo tiene que ver siempre con una falta. A ver, si no nos faltara nada, no desearíamos nada tampoco. Claro. ¿No? Entonces, bueno, tiene que ver con la falta. Y la angustia, va a decir, tiene que ver con la falta de esa falta. Una doble falta. ¿En qué sentido? La angustia aparece cuando algo de ese deseo del otro nos desborda. No sé, esto es muy típico escucharlo en el amor, ¿no? Cuando alguien viene a sesión también enojado o angustiado y preguntándose, a ver, ¿me quiere el otro? ¿No me quiere? Si hace esto es porque no me quiere. Y a lo mejor no es que no lo quiere, es que es otro, ¿no? Claro. No va a reaccionar exactamente como esa persona espera. Entonces, bueno, con lo que quería terminar, bueno, retomando también tu pregunta de cómo afrontar esta... Primero, bueno, que hay que animarse a afrontarla. Claro. El psicoanálisis creo que, bueno, es una buena apuesta a encontrarse con esta angustia, a encontrar sus causas y a poder resolverla de alguna manera. Y encontrarse con todo esto, ¿no? Estos deseos, esto que venimos diciendo. Pero me importa mucho la relación de la angustia en el plano del amor, ¿no? Que quizás, bueno, podemos pensarlo como un próximo tema. Claro. Y quiero dejar una frase, ¿no? Una frase de Freud que dice, si amamos, sufrimos, ¿no? Pero si no amamos, enfermamos. La dejo picando, corto sesión acá. Me encanta. Y nos encontramos la próxima. Muy bien, Romy, completísima la columna como siempre y nos deja este disparador además para la próxima semana. ¿Cómo puede contactarte la gente? Dejemos un contacto y por supuesto si quiere hacer sugerencias también para las columnas de la radio. Eso estaría bárbaro. Preguntas sobre lo que fuimos trabajando hasta ahora, propuestas, ¿no? Bueno, siempre son bienvenidas. Dejarte mi WhatsApp. Dale. Para que me puedan contactar. 3464 508068.